Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más del podcast de Moncada Digital. Hoy tenemos a una invitada muy especial que seguro que todos conocéis y si no la conocéis es porque no vivís en Moncada. Ella es nuestra alcaldesa, Amparo Orts. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, Ana. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Yo sé que tenéis la agenda súper llena, pero bueno, has hecho un huequito para poder estar con nosotros y yo te lo agradezco. Y sobre todo yo de lo que quiero hablar es de estos 11 años de alcaldía, porque Amparo ha estado nada más y nada menos que 11 años gobernando en Moncada. Pero antes de meternos de lleno en ese tema, quiero que nos cuentes un poco pues, todo el recorrido que hiciste hasta llegar a ser alcaldesa, porque tú siempre has estado interesada en la política, todos tus estudios se enfocaron en la política, pues algo que ha ido viniendo más adelante. Cuéntanos un poco. Pues mira, mi entrada en política, por lo menos en colaboración directa en temas de urbanismo, fue en el año 2009, de la mano de Concha Andrés, que sabéis que también fue alcaldesa de la ciudad de Moncada. Y la verdad es que no, porque yo estudié arquitectura técnica en la Universidad Politécnica de Valencia y bueno, terminé mis estudios en el año 2004 y me puse a trabajar de lo mío. Y muy bien, porque es un tema que me apasiona, me gusta muchísimo. Pero al entrar a colaborar en la política activa de la mano de Concha Andrés para asesorarla a nivel de temas urbanísticos, pues me apasionó el hecho de poder trabajar para las personas y poder ayudar. Y por ese motivo, en el año 2009 entré en el Partido Socialista y en el 2011 ya entré en las primeras listas como número 3 de la mano de Concha Andrés. Y hasta ahora que pues has sido alcaldesa durante 11 años, que eso es fuerte. ¿Dirías que el Amparo de 2015 que entró como alcaldesa por primera vez y el Amparo de hoy en día es la misma, ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal? No es la misma persona. Es un Amparo mucho más evolucionada, con más experiencia, mucho más fuerte y con las ideas muy claras. Pero sí conservo esa parte de Amparo del 2015 con muchísimas ganas de entrar y aportar en política, porque cuando entré en ese año 2015 entré pensando que las cosas se podían hacer desde la proximidad, desde la cercanía. Podías encontrarte con una alcaldesa cercana que te tendiera la mano y que te ayudara en los momentos complicados y que estuviera ahí representando día a día a la ciudad de Moncada. Y esa Amparo no la he perdido, continúo siendo igual. No, de hecho yo destacaría muchísimas cosas de ti y ahora hablaremos, pero una cosa que a mí me impactó, ya no sé si es porque cuando tú entraste me pilló ya más mayorcita y más consciente de la política y de todo lo que sucedía ya no solo en Moncada sino en el país, y algo que me gustó mucho y me impactó y creo que también a muchos vecinos de Moncada es esa cercanía y lo involucrada que has estado durante todos estos años y eso ha estado muy guay. ¿Y hay algo que durante estos años has descubierto de ti misma? Algo que dijeras, pues mira, yo no sabía que era capaz de hacer esto y me he dado cuenta aquí que soy capaz o que me gusta o no sé, algo que hayas aprendido de ti misma. Pues he descubierto que soy más valiente de lo que pensaba y sobre todo muy resiliente. Muy resiliente porque a lo largo de estos 11 años a nivel personal me han ocurrido cosas que quizá a lo mejor otra persona no hubiera sido capaz de continuar y yo me he mantenido ahí firme y he estado con la responsabilidad de siempre. Qué guay, qué bonito. Y ahora esta pregunta que yo te quiero hacer, quiero que seas súper sincera, ¿vale? ¿Algo que destacarías de estos últimos años para bien? ¿Algo que hayas hecho que dirías, mira, pues de estos 11 años de gobierno yo destacaría esto? Y algo que si echaras la vista atrás dirías, uy, pues lo habría hecho de otra manera. Pues mira, de estos 11 años yo creo que el problema principal que nos encontramos cuando entramos en el año 2015 al Ayuntamiento de Moncada era la situación económica tan complicada, situación económica y administrativa complicadas. Entonces ahí nos encontramos con una circunstancia que yo creía que iba a entrar a gobernar la ciudad en unas condiciones y eran unas condiciones completamente contrarias. Entonces lo que tuvimos que estar haciendo durante los primeros 6 años fue gestionar económicamente las arcas municipales. Eso nos desvió un poco el punto y nuestros objetivos. Independientemente de que cumpliéramos con nuestro programa de gobierno que habíamos plasmado,
sí que es cierto que tuvimos que dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo en equilibrar económicamente el Ayuntamiento de Moncada, que venía con unos 20 millones de euros de déficit. ¿Y eso en qué se traducía? En que todas aquellas inversiones que habíamos pensado Claro. iban a tardar un poco más de lo que esperábamos. Las ibais a tener que destinar a esos 20 Sí. millones de euros. 20 Sí. millones. A mí me vendrían genial ahora mismo, ¿no? Y una cosa que también supongo que destacaría, bueno, vamos a destacar muchas cosas de estos 11 años, pero una cosa que has podido vivir estos 11 años es bueno, la posibilidad de poder conocer a muchísima gente y de meterte lleno en todas las fiestas de Moncada, que Moncada tiene muchas fiestas, sean las patronales, las fallas, las diferentes Sí. clavarias, las diferentes agrupaciones, asociaciones. Los has podido vivir ya no solo de cerca, sino también de manera muy intensa, como si fueras una más. También hay moros y cristianos y cada vez eso está creciendo un montón. ¿Hay algo alguna festividad, alguna agrupación que te ha llamado la atención, que has dicho, ostras, pues me ha gustado y a lo mejor me apunto, o a lo mejor, quiero seguir, aunque ya este año pues ya no sea alcaldesa, este próximo año? Sí, pues la verdad es que me ha llamado la atención todas. El hecho de poder vivir en primera persona todo el tejido asociativo del municipio es una maravilla. Es una maravilla y además yo recomiendo a todo el mundo que entre en alguno, el que sea, desde las comparsas hasta las fallas, cualquier colectivo de mujeres, porque es enriquecedor. Es que no sabes la cantidad, la actividad, ¿no? Inventamos el eslogan, ¿no?, de Moncada siempre activa, porque es una ciudad con muchísimas asociaciones que trabajan durante todo el año y entonces es primordial. Entonces yo entiendo que voy a continuar de la mano de todas y cada una de ellas, no quiero dejarlas. Bueno, de hecho tú estás en una comparsa mora, pero Sí. ¿siempre lo has estado? ¿Antes de ser alcaldesa lo estabas? ¿O fue algo No. que descubriste y dijiste, me meto, que me gusta? Sí, nosotros el primer año que accedimos, y como sabéis llevamos la concejalía de fiestas, detectamos que era una fiesta que tenía mucho potencial, que estaba en ese momento bajo mínimos y que debíamos apostar por ello. Y empezamos a crear comparsas. Y yo formaba parte de una de ellas, de las de Moras. Y a partir de ahí fueron año tras año surgiendo más y más comparsas. Hombre, hasta tal punto que ya no se pueden hacer más, porque ya ha habido un boom de comparsas. Yo, de hecho, con mis amigas queríamos hacer una mora y nos dijeron, ya no se puede más. Tener en cuenta que esos años siempre se invitaban a comparsas de fuera para del municipio que reforzaran para poder hacer el desfile. Y ahora somos... Una barbaridad, qué guay. Eso está muy guay. Encima es algo que yo destacaría muchísimo en general de los valencianos, porque yo que vivo fuera te das cuenta de que somos gente que nos gusta mucho juntarnos y hacer grupo, hacer familia, ser menor, que es algo que está muy presente, y la verdad es que a mí eso me encanta y es algo que echo de menos cuando no estoy en Valencia. Y yo quería hablar contigo también, si me lo permites, porque como bien has dicho, durante tus 11 años, durante una etapa pues viviste un momento muy duro, en el que pues eso, tuviste que compaginarlo con ser líder de un pueblo, ser alcaldesa, y si no recuerdo mal te coincidió también con una campaña electoral, que eso es el doble de trabajo, ¿sabes? Ya no es estar solo pues liderando y trabajando para el pueblo, sino es que además tienes que trabajar en una campaña electoral. ¿Cómo fue compaginar eso? Porque yo te recuerdo que no paraste y eso es de admirar. Sí, pues mira, recuerdo perfectamente que yo más o menos me lo detectaron por fallas. O sea, que yo ya estaba acudiendo a todos los desfiles, a todos los actos de fallas, que sabéis que es tan importante, con eso guardado en mi mente. Qué duro, ¿eh? Ya me estaban realizando todas las pruebas para ver el diagnóstico y demás. Y aproximadamente en el mes de abril fue cuando me dieron el resultado. Me dijeron que tenía cáncer de mama y el tratamiento que debía seguir. Fui afortunada porque evidentemente había tratamiento para ello. Sabéis que hoy en día, pues conforme están las cosas, pues lo importante es que el que te detecten, pues que tenga posibilidad de... Y que te lo detecten a tiempo también. Que te lo detecten a tiempo, por eso es tan importante, ¿no? Me he dado cuenta de que la salud es lo más importante para todos y el tener una sanidad pública
financiada por todos, y en condiciones. es fundamental, y que sea fuerte, porque no sabes en qué etapa de tu vida te va a tocar pasar esto, y entonces es fundamental que eso lo tengamos claro todos y cada uno de los ciudadanos. En España tenemos muchísima suerte. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué ocurrió? Pues que en el mes de abril me lo detectan y yo tengo que elegir en un fin de semana cómo comunicarlo. Tengo primero que aceptarlo, porque es lo más importante, y segundo, cómo trasladarlo, ¿no? Se lo quería contar a mi hijo en primera persona, que en ese momento tenía 10 años. Iba a haber cambios, ¿no?, en su mamá muy importantes. Tenía que comentárselo a mi familia, quería trasladárselo a mi equipo de trabajo y después trasladarlo a la ciudadanía de Moncada. Me está poniendo la piel de gallina. Previamente lo hablé con mi oncólogo, le dije, mira, voy a necesitar, porque además en mayo eran las elecciones, empezábamos una campaña tremenda, porque ahí al final son campañas durísimas, donde nos dejamos la piel. Sí. Y el doctor, claro, el doctor me dijo, ¿que tú qué eres? Porque le dije, vamos a ver de qué manera lo hacemos, porque necesito afrontar la campaña lo más fuerte posible. Pero él no sabía que eras alcaldesa. No lo sabía. Ostras, se quedaría No tieso. sabía. Yo me traté en el Arnau con un equipo médico fantástico, y cuando se dio cuenta de la circunstancia me dijo, vamos a evaluar tu caso y el tratamiento lo vamos a dar en función de las necesidades, ¿no?, de esos momentos. Y me hicieron una inversión del tratamiento de quimioterapia que me daban primero, después me operarían y después pasaría a recibir radioterapia. Y entonces decidí en ese fin de semana, y además avalada ahí de la mano del doctor, que lo conveniente era continuar, seguir dedicándome a la ciudad de Moncada, porque me iba a venir muy bien. Y así fue. Efectivamente, en ningún momento dejé el despacho, No, fue fuerte, a mí eso me impactó muchísimo. Y me ayudó muchísimo. Yo siempre digo que a mí Moncada me ha salvado. Ostras, chicos, ¿habéis oído eso? Es fuerte, es muy, muy bonito, muy bonito. No, la imagen que tú transmitías y que transmites a día de hoy es una mujer muy trabajadora y muy fuerte. Y de verdad que es que a mí me impactó, porque muchísima gente habría dicho paro, y es súper lícito. Sí. Y súper aceptable. Cada uno tiene sus tiempos y sus necesidades, pero tú ahí dijiste, porque a lo mejor es lo que necesitabas para tú poder estar bien contigo misma, y eso es muy, muy, muy guay. Yo quería, antes de preguntarte qué va a pasar ahora, quería destacar una cosa que para mí me ha impactado mucho en Moncada, y creo que es muy importante que hablemos de esto, que es del desarrollo industrial que está teniendo y que va a tener el Polígono 3 con la implantación de la multinacional biomédica, voy a ver si lo pronuncio bien, Edwards Life Science. Exacto. ¿Qué impacto crees que va a tener en Moncada? Porque vienen los americanos, como en Bienvenido Mr. Marshall. Segunda vez que cito esta película. Bueno, es un antes y un después para nuestra ciudad. Es fuerte. Va a tener un impacto muy bueno, no únicamente a nivel de empleo, sino también de actividad económica, que va a tener una repercusión no solamente en la ciudad de Moncada, sino en toda la provincia, y además durante muchos años continuados. Entonces yo creo que es un antes y un después, como he dicho. Ahora mismo estamos viviendo una revolución industrial, la revolución industrial del siglo XXI, y la estamos viviendo en primera línea, y eso es una cosa muy, muy positiva para nuestra ciudad, que ha venido después del trabajo de todos los años anteriores, ¿no? Primero tuvimos que asentar las bases para que pudiera llegar esto a Moncada, porque en las condiciones en las que estábamos en el 2015 no eran las mismas en las que estamos ahora. Claro, ahora. ¿cómo se presenta la oportunidad? O sea, ¿cómo llega esto? ¿Os enteráis vosotros? ¿Os lo plantean ellos? ¿O cómo fue? Pues Edwards llevaba años fijándose en la ciudad de Moncada, en concreto en el Mediterráneo. Sabéis que Moncada, a nivel de ubicación, de localización, estamos muy bien situados, porque estamos estratégicamente situados en un punto equidistante entre los puertos de Valencia y Sagunto. Y eso, para la gente que viene de fuera, pues es un punto muy positivo. Sí, a favor, qué guay. Y también se daba la circunstancia de que disponíamos de 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial
todavía pendiente de urbanizar y desarrollar, con un problema muy grande asociado a la mercantil PEMSA que teníamos, que tuvimos que extinguir también, pero ahí estaban. Y ese fue el principal motivo, además de todo el trabajo que se había realizado, ¿no?, con las áreas industriales durante estos 10 años. Y yo creo que también se fijaron mucho, ¿no?, en nuestras infraestructuras, en cómo éramos como ciudad. Les ha apasionado también mucho el clima. Hombre, eso siempre. El clima. Pero recuerdo perfectamente aquella primera reunión en el año 2022. Yo estaba ya malita y recuerdo aquella reunión con ellos que llegaron, claro, como tú dices, bienvenido Mr. Marshall. Impresionante, y tuvimos una primera conversación con ellos, creo que se fueron encantados de lo que era Moncada. Qué guay. Es que Moncada tiene cosas muy guays que tenemos que explotar y que, bueno, hemos estado explotando. Y de estos 11 años hemos hablado de las cosas buenas, de las cosas que hemos querido destacar. También seguro que habremos vivido algún momento duro, como fue a lo mejor el caso de la Dana. ¿Cómo se vivió desde Moncada? ¿Cómo lo viviste tú? Mira, estos 11 años para mí han marcado un antes y un después 3 situaciones complejas que hemos tenido. En primer lugar, la pandemia del COVID-19. Fuerte. Fue durísimo el hecho de tener muy poca presencia. Los alcaldes tenemos una cosa. Nos sale de repente un síndrome que se llama síndrome de la abeja reina, que es una sensación y unas ganas de proteger a todos los tuyos frente a las adversidades que no os lo podéis ni imaginar. Eso solamente lo sabe aquella persona que ha podido ser alcalde. La necesidad de proteger a los tuyos. En esa pandemia lo pasamos muy mal. Todos estabais en casa y yo recuerdo estar en el ayuntamiento junto con 2 o 3 personas más. No había nadie más, esperando cada día, ¿no?, que podía suceder, ¿no?, la conexión, el trabajo. Sabéis que vino el ejército, teníamos a la UME cada 2 por 3 desinfectando, Protección Civil, el trabajazo que se hizo todas las noches desinfectando el municipio. Entonces eso solamente lo sabes cuando lo vives. Y también una cosa que quiero destacar que me he acordado, yo en mi caso, mis padres se contagiaron y yo me acuerdo que los del equipo de gobierno también nos ayudaban, los que no podíamos salir de casa, a hacernos la compra. Y yo recuerdo que había gente de tu equipo que nos hacía la compra porque no podíamos salir de casa, y eso también, o sea, que estuvisteis ahí a pie de cañón ayudando a todos los que lo necesitábamos. Sí, era fundamental. Nos volcamos y salió bien. El segundo momento fue el incendio de la residencia de mayores. ¡Ostras! El incendio de la residencia de mayores, donde fallecieron 9 personas, pero se salvaron 86. Por tanto, se hizo una intervención rápida, muy rápida, pero fue, yo creo, que el momento más duro para la ciudad de Moncada. El momento más duro. Y ahí estuvimos. Y el tercero, la Dana. Sabéis que Moncada se convirtió en centro logístico y operativo a través de la Operación Moncada. Hicimos un llamamiento y trajimos a 1.500 voluntarios de todo el territorio español que se concentraban aquí y se desplazaban a ayudar a los diferentes puntos de la provincia que habían sido muy, muy afectados. Estuvimos durante 6 meses trabajando con ellos, ayudándoles, sosteniendo a esos voluntarios que con carácter voluntario estaban dándolo todo por la ciudad de Valencia, por la provincia y todas aquellas ciudades, ¿no?, que fueron más dañadas. Entonces lo recuerdo también especialmente. Sí, no, es que has dicho 3, o sea, has hablado de 3 acontecimientos que la verdad es que fueron bastante duros. Bueno, pero he de decir que en la Dana, Moncada se hizo viral, por así decirlo, por esa ayuda que disteis. Es más, hubo un vídeo viral, pero súper viral, que se hizo, que fue cuando Martín anunció que
que después de 3 días encontraron a una persona viva dentro de su coche, y eso pues no habría pasado sin esa colaboración y sin ese trabajo de manera voluntaria que hicieron, y eso también es de admirar y de agradecer, ya no solo por parte de los moncadenses, sino por parte de todos los vecinos y vecinas de Valencia que, como tú bien has dicho, pues vivimos, aunque no nos afectara de primera mano, porque a Moncada pues la Dana no llegó, pues fueron unos momentos muy, muy, muy duros. Sí, muy Donde necesitábamos ayuda de todo el mundo y sobre todo de gente capacitada para poder pues, ayudar, mover coches, mover cosas pesadas, y eso pues la verdad es que... Fíjate lo importante que es un ayuntamiento, porque claro, yo sabéis que competencias en emergencias no tengo. Las competencias en emergencias residen en la Generalitat Valenciana, una competencia autonómica, pero un alcalde sí que puede pedir ayuda a otros alcaldes. Entonces recuerdo al día siguiente de los hechos estar en el ayuntamiento, empezar a redactar una carta de solicitud de ayuda para que pudieran enviarnos voluntarios de protección civil a todas las alcaldías de España. Y respondieron. Es que al final lo que necesitábamos... Ay, Amparo. Es que al final lo que necesitábamos era eso, era ayuda de manera inmediata y colaboración. Sí. Y a mí algo que me gustó mucho en general de todos los valencianos, ya no solo, o sea, de los ciudadanos, de muchos de los alcaldes de los pueblos, fue esa ayuda inmediata y esa colaboración, y cómo nos unimos todos. Yo, que a mí me pilló en Madrid, siempre he estado muy orgullosa de ser valenciana, pero durante esos días más todavía. Sí. Tenemos un espíritu solidario. Es lo que hemos hablado antes, es que ya partimos que somos muy familiares, somos muy de Chermanor, de estar todos juntos, todos a una, y es que no nos lo pensamos, ¿eh? No. Fue enterarnos de la situación y enseguida todos colaborando, como podíamos, porque había gente que podía más, otros menos. Claro. Incluso en Madrid nos unimos todos los valencianos y también madrileños, pero sobre todo ahí nos juntamos todos los valencianos que vivíamos en Madrid para mandar ayuda de la manera que fuera. Sí. Pero mira, lo bueno de todo esto, yo creo que nos ha marcado, ¿no?, la experiencia, esto nos ha dado un grado más. Es muy importante que la persona que ostenta la alcaldía de un municipio y representa, no únicamente representa, sino tiene que tener un liderazgo muy fuerte, tiene que saber cómo responder ante estas situaciones, tiene que tener una visión de futuro y sobre todo, y más importante, tiene que ser muy humilde, porque cada decisión que toma un gobierno afecta directamente la vida de las personas. Entonces, tiene que ser una persona muy responsable, muy humilde, y además la experiencia, como bien dice el dicho, es un grado. Yo creo que esa experiencia solamente la adquiere aquella persona que ha sido alcalde durante, en este caso, 11 años ya. Qué fuerte. Wow, me impacta, o sea, es que hablar de estos temas me impacta bastante. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Sientes que algo se te queda en el tintero? Algo que digas, uy, porque somos personas, en general, el ser humano es una persona insatisfecha. Siempre queremos más y terminamos algo y siempre decimos, uy, es que habría hecho esto, habría lo otro. ¿Hay algo que digas, mira, me habría gustado haber hecho esto, me quedo con ganas de hacer esto? Mira, nosotros a día de hoy, ¿no?, tenemos en marcha muchísimas inversiones, más allá de todo el trabajo a nivel industrial. Tenemos muchas inversiones que afectan directamente a la ciudad de Moncada. Ahora tenemos en marcha, por ejemplo, pues el último plan de iluminación que denominamos, que sustituirá, ¿vale?, todas las luminarias del municipio, ya quedarán cambiadas todas en tecnología LED, que sabes que lo que hacen es mejorar esa eficiencia energética con un menor gasto y con una mayor calidad lumínica. También tenemos en marcha el plan de asfaltos, porque esa dana sí que es cierto que no nos afectó directamente, no fue trágica en Moncada, pero ha llovido durante mucho tiempo y eso al final ha afectado a nuestro asfalto, y también lo tenemos en marcha. Pero ocurre una cosa, que las personas, ¿no?, la condición del ser humano, cuando quiere las cosas, las quiere ya. Sí.
y la administración y su burocracia marcha a un ritmo totalmente diferente, ¿no? a las ansias que nosotros podamos tener. Entonces, como no únicamente depende de nosotros, sino que también depende de otras administraciones y de otros organismos, pues nos encontramos con la circunstancia de que las cosas marchan más lento de lo que nosotros quisiéramos. Por eso entiendo que hay muchas cosas que mejorar en nuestra ciudad, queda mucho por trabajar y por eso quiero continuar por ese motivo. Pues muchísimas gracias, Amparo. Me ha encantado hablar contigo, de verdad. Espero que este año lo disfrutes también, Sí. desde otro punto de vista, pero que lo disfrutes y a seguir trabajando por ahí para Moncada. Muchísimas gracias, Ana. Un A placer. ti. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast de Moncada Digital. Hasta luego. Adiós.